Bien, lo primero aquí es entender el problema, de qué trata el problema, qué nos está modelando, cómo lo visualizamos. Entonces, esto es un ejemplo básico de un proyectil que sube y baja. Es decir, se dispara un proyectil, como se llame proyectil, quiere llamarlo bala, cañón, bola de cañón, como se llame, se dispara un proyectil verticalmente. Es decir, aquí no podemos pensar en que ese proyectil tiene una trayectoria parabólica, además, no, es un proyectil que se dispara de abajo hacia arriba totalmente en línea recta y él va a caer de nuevo en línea recta. Esa es la idea. O sea, aquí lo que nos están tratando de modelar es precisamente eso. Es un proyectil que se lanza totalmente vertical hacia arriba y verticalmente hacia arriba. Sube y baja sin irse para un lado, sin un ángulo y demás. Simplemente sube y baja. Si pensamos bien, si nosotros lanzamos un proyectil, es decir, nosotros llamamos proyectil a cualquier cosa que lancemos. Puede ser una bola, una pelota, una piedra, lo que sea. En física eso lo denominamos proyectil. Algo que se lanza se convierte en física inmediatamente en un proyectil. Entonces, este proyectil lo lanzamos verticalmente hacia arriba y supongamos que esta es una altura cualquiera, llamemos esa altura h. Entonces, si nosotros lanzamos ese proyectil verticalmente hacia arriba, él va a pasar por esa altura h de subida y va a seguir derecho y va a llegar a un punto en el que ya pierde velocidad y empieza a caer de nuevo y vuelve a pasar por ese punto H. Entonces, si se dan cuenta, va a pasar por el punto H tanto de subida como de bajada. Es decir, en pocas palabras, va a pasar por H en dos instantes de tiempos diferentes, que vamos a llamar en principio T1 al tiempo donde el proyectil pasa por H de subida y vamos a llamar T2 al tiempo cuando el proyectil pasa por el mismo punto pero de bajada. Eso, digamos que ese es el contexto de la situación planteada aquí. ¿Qué pasa? Que nos están dando una función matemática que modela las alturas del proyectil en cualquier instante de tiempo. Es decir, fíjense que aquí tenemos esta función h de t es igual a 200t menos 2,5t cuadrado. Esa función nos permite calcular en cualquier instante de tiempo la altura del objeto, tanto de subida como de bajada. Y nos están dando un dato extra que es la velocidad con la que sale el proyectil de subida. Esta velocidad no es necesaria, digamos que es un dato distractor. En este contexto y en este problema es un dato distractor. Porque si nos están pidiendo una altura y nos están dando la función altura, no necesitamos ningún otro dato. Digamos que de pronto puede ser un dato que se necesite a priori, pero no a posteriori. Es decir, fue un dato que se necesitó para poder calcular la función, pero como ya no dieron la función, ya no lo utilizamos. Entonces, para concluir, no necesitamos la velocidad inicial, pero sí necesitamos esta función que es la que nos va a permitir calcular las alturas. De hecho, esa h es la altura. Fíjese que al principio del ejercicio nos dice la altura h y h de t es igual a esto. H por sí sola simplemente nos está hablando de altura y es solo un dato, pero h y entre paréntesis t ya es un tema funcional. Es decir, ya no es simplemente un número, sino números. Números, alturas, ya no es la h sola, es una altura a secas, pero h entre paréntesis t nos está diciendo que esa h toma distintos valores de altura dependiendo del valor que tome la t. Es eso lo que se considera una función. Y nos están diciendo que h de t es igual, el ejercicio nos dice que es igual a 250t menos 2,5t cuadrado. ¿Cómo interpretamos esto? Fíjese que dentro de este paréntesis tenemos una t. Y después del igual aparecen más t, mire, t y t cuadrado. La interpretación de esta es la siguiente. Cuando yo introduzco un número, digamos que borramos esta t y en lugar de t ponemos otro valor, digamos 1. En vez de t, 1. Pero donde aparecía la t antes también tenemos que poner 1. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo quedaría? Quedaría h de 1, así se lee, h de 1 es igual. Esto es una multiplicación, 250 por 1, 50 menos 2,5 por 1 al cuadrado, 1. Seguimos. H de 1 es igual a 250 menos 2,5 por 1, 2,5. Hacemos esta resta y esto nos da 247, si no estoy mal, 248,5. 247,5. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo podemos interpretar eso?
247,5. Entonces lo podemos interpretar de la siguiente manera. Fíjese que yo cambié la t por un 1. Donde aparecía la t, la cambié por un 1. Es decir, que estoy diciendo que t es igual a 1. Y si vamos al problema, nos damos cuenta que t, por aquí nos tienen que decir, mira, t es el tiempo en segundos. Es decir, que si yo reemplazo la t por un 1, esto es un segundo. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la altura del proyectil en el segundo 1 es igual a 247,5 metros. Es la interpretación que se puede hacer de esto. Listo, entonces fíjese que si yo reemplazo la t por un 1, la interpretación es que en ese segundo la altura es tal. Si yo reemplazo la t por 2, ya no por 1, sino por 2, entonces me queda 250 y en donde me aparece la t coloco un 2. Menos 2,5 y donde me aparece la t coloco un 2 al cuadrado. Y vuelvo a hacer la misma operación y la misma interpretación. 250 por 2 es 500. Menos 2,5, primero hago potencias. 2 al cuadrado es 4. Esto me queda 500. Menos 2,5 por 4 me queda 10. 500 menos 10. 500 menos 10 me da 490. ¿Cómo interpreto esto? Que al lanzarse el proyectil, cuando llevaba 2 segundos de haberse lanzado el proyectil, ya había alcanzado una altura de 490 metros. Esa es la interpretación. Pero ¿qué pasa? Eso es cuando nosotros queremos conocer la altura en determinado tiempo. Pero ¿qué pasa si queremos lo contrario? Queremos conocer la altura, perdón, queremos conocer el tiempo para una determinada altura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjese que nos están dando es decir, cuando el proyectil lleva a la altura 2250 metros, ¿qué tiempo ha pasado? Nos están preguntando lo contrario. Es decir, nos pueden preguntar dos cosas. Dado un tiempo, o sea, si ha transcurrido 3 segundos, ¿qué altura lleva? Pero nos puede preguntar también lo contrario. Dada una altura de 2250 metros, ¿en qué tiempo lo ha hecho? Las dos maneras de preguntar. Estas que expliqué aquí es de esta primera forma. ¿Cómo hago esta segunda forma, que es la que nos están preguntando en el ejercicio? Y es muy sencillo. Y es lo siguiente. Si ustedes miran la función h de t, la que nos dan en el ejercicio, 250t menos 2,5t cuadrado, esto representa la altura y esto representa el tiempo. Y a nosotros nos están dando la altura. Entonces, en pocas palabras, ya tenemos este dato. Entonces lo reemplazamos. Me queda 2250 igual a 250t menos 2,5t cuadrado. Entonces, la función se nos convirtió ahora en una ecuación. Lo que tenemos que resolver es ahora esta ecuación. Nuestro problema se convirtió en resolver esta ecuación. Al resolver esta ecuación, encontramos la solución t. Es decir, fíjese que esa ecuación está en la variable t. Si solucionamos la ecuación, encontramos los valores de t, que es lo que nos está pidiendo. Mire, determine los instantes de tiempo. Entonces, todo este contexto, toda esta explicación se resumió en resolver esta ecuación. Entonces, vamos y resolvemos esa ecuación. Entonces, listo, ese fue el contexto. Todo ese contexto es para sacar esta ecuación. 2250 igual a 250t menos 2,5t cuadrado. Listo, tenemos que resolver esa ecuación. Y al resolver esa ecuación, hemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. Voy a reordenarla. Este término menos 2,5 lo voy a pasar a este lado del igual. Cuando hacemos transposición de términos, es decir, cuando pasamos de un lado del igual al otro lado del igual, el signo cambia. Entonces este es menos 2,5, pasa positivo. 2,5t cuadrado. Este 250 también pasa al otro lado. Como es positivo, pasa negativo, menos 250t. Y este 2250 ya está en ese lado, entonces me queda ahí positivo. 250. Y como pasé todo esto al otro lado, me quedó aquí un 0. Listo. Entonces ahí tenemos, digamos que ya tenemos nuestra ecuación un poquito mejor presentada. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a resolverla. Sin embargo, la idea cuando tenemos estas ecuaciones es que en lo mayor posible tratar que el coeficiente de la t cuadrada, es decir, este número, sea 1. Entonces, para lograr eso, para facilitar cálculos, entonces yo lo que voy a hacer es dividir todo entre 2,5. Todo entre 2,5. Todo entre 2,5. Todo entre 2,5. ¿Por qué? ¿Por qué divido entre 2,5? Porque 2,5 dividido entre 2,5 precisamente me da 1t cuadrado. Menos 250 dividido en 2,5, esto me da, si no estoy mal, 100.
100t más 2250 dividido en 2,5 me da 90 igual, y 0 dividido entre 2,5 me da 0. El 1 como coeficiente no hay necesidad de ponerlo, así que lo puedo borrar. Yo ya sé que hay un 1 ahí. Y esto es una ecuación cuadrática, aunque bueno, esto también era una ecuación cuadrática, solo que esta ya está mejor presentada y maquillada para su resolución. Esto es una ecuación cuadrática. Al ser una ecuación cuadrática tengo varias posibilidades de solución. Tengo que ver si eso es un trinomio cuadrado perfecto. Tengo que ver si es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. O tengo que ver si es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y si en definitiva no es ninguno de eso, tengo otra posibilidad que es la famosa fórmula cuadrática. Digamos que aquí vemos claramente que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el trinomio cuadrado perfecto, la primera condición establece que el coeficiente de la t cuadrada debe tener raíz exacta, y la cual sí lo tiene porque raíz de 1 es 1, sí cumple, pero 90 no tiene raíz exacta. Entonces deja de ser un trinomio cuadrado perfecto. Vemos que tampoco es de la forma ax cuadrado. Vemos que tampoco es de la forma ax cuadrado más bx más c, porque esta forma establece que necesariamente sí y solo sí se puede solucionar por esta forma de trinomio si el coeficiente de la t cuadrada, en este caso x, que es lo mismo, las variables son mudas, es decir, si la x tiene un coeficiente, y démonos cuenta que aquí esta no tiene un coeficiente, entonces tampoco es de esa forma, no es de esta forma tampoco. Nos quedan dos posibilidades, mirar si es de esta forma. Esta forma que establece, esta forma para poder factorizar, la idea es factorizar para solucionar de una manera más rápida. Esta forma establece que si yo logro encontrar dos números que multiplicados me den este, pero esos dos mismos números sumados o restados me dan este, entonces puedo aplicar ese caso de factorización. Miremos si puedo encontrar dos números que multiplicados me den más 90. Y fíjense que sí, porque si yo multiplico menos 9 por menos 10, efectivamente me da menos 90. Aquí yo cometí un error porque este resultado, es decir, 2250 dividido en 2,5 no da 90, da 900. Ahora sí, entonces, establezcamos dos números que multiplicados, el resto es todo igual, solo cometí un error en la división, pero el resto es todo igual. Dos números que multiplicados me den 900 positivos y sumados me den menos 100, y esos son estos dos números. Fíjense que si yo multiplico menos 90 por menos 10, menos por menos, más, menos por menos, más, 90 por 10, 900. Encontré dos números que multiplicados me den 900 positivos. Ahora, esos dos mismos números sumados o restados me dan el de la mitad. Y fíjese que menos 90 menos 10 efectivamente me da menos 100. Recordemos que una suma es, si yo tengo dos números con el mismo signo, como en este caso menos 90 menos 10, se suman. 90 más 10 me da 100 y queda con el signo del mayor. El mayor es 90 y es negativo y efectivamente me dio el de la mitad. Entonces, como se cumplen estas condiciones, se dice que este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Al ser un trinomio de esa forma, él me dice que esto se puede factorizar de la siguiente manera. Y aquí van los dos números que encontré. Recuerden que eran 90 y 10 con los signos. Esa es la factorización. Al resolver esto, entonces esto tiene que ser 0, pero para que eso sea 0, t tiene que valer 90. Y esto también tiene que ser 0, pero para que eso sea 0, t tiene que valer 10. Y fíjese que yo ahí acabo de encontrar los dos valores de t, que esos son los dos valores de t que hacen que esa ecuación tenga solución. Pero dentro del contexto, en realidad, esas t hacen referencia a los segundos en los cuales el proyectil alcanzó la altura de 2250 metros. Entonces, fíjense que una t es 10 y otra t es 90. Llamemos a este 1 porque pues 10 está antes que 90 y llamemos a este 2. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Recuerden que era un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba y este va a llegar a un punto y se va a devolver. Entonces, supongan que aquí está la altura 2250 que nos pedía el ejercicio. Entonces, el proyectil al ser lanzado hacia arriba se lanzó y pasaron 10 segundos. A los 10, este primer 10, quiere decir que de subida llevaba 10 segundos cuando llevaba 2250 metros. Listo, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, llegó hasta acá, volvió a bajar, a bajar, está bajando, está bajando, está bajando y volvió a pasar por los 2250.
pero ahí ya llevaba 90 segundos. Entonces, en conclusión, la respuesta es que el proyectil llevaba una altura, entonces el proyectil llevaba una altura de 2250 metros cuando ha transcurrido, un tiempo de 10 segundos de subida y un tiempo de 90 segundos de bajada.